Me es a mí muy grato, muy satisfactorio llegar a vivir en estos días el centenario de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo provengo de una familia muy electricista de sus orígenes, padres, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, hijos, etc. Y llevamos muy adentro de nuestros corazones nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Han transcurrido esos 100 años de vida de nuestro sindicato en un camino primeramente muy difícil, después de evolución para ser un sindicato fuerte que fue y es y seguirá siendo por siempre un sindicato emblema de todo el movimiento nacional obrero. Pero igualmente también tiene repercusión en el movimiento internacional, dado sus avances principalmente en su contrato colectivo de trabajo, que ha sido la pauta para muchos otros contratos colectivos de trabajo de muchas organizaciones obreras y en el sindicalismo en general. Estos 100 años que vamos a celebrar, los celebramos en una condición diferente a las celebraciones que hemos llevado a efecto en el pasado. En estos momentos me vino a mi recuerdo la celebración del cincuentenario del Sindicato Mexicano de Electricistas en el año de 1964, en un comité que encabezó el compañero Luis Aguilar Palomino y que nos organizó como secretario del Exterior el compañero Luciano Galicia, uno de los grandes sindicalistas y dirigentes de nuestra organización. En aquel entonces, por las condiciones que prevalecían, fue un éxito la celebración de ese cincuentenario. A este cincuentenario fueron invitadas múltiples organizaciones sindicales de todas partes del mundo, de organizaciones también de nuestro país, y fue una celebración, a mi juicio, una de las más grandes que ha celebrado el Sindicato Mexicano de Electricistas. En esta ocasión, las circunstancias son totalmente diferentes porque nos encontramos en una lucha muy fuerte, muy terrible contra los opositores del sindicalismo, del movimiento obrero y principalmente de nuestra organización, que pretenden destruir totalmente. Han ya extinguido luz y fuerza, que era nuestra fuente de trabajo, que era, como decíamos nosotros coloquialmente, nuestra madre compañía, pero nuestro padre sindicato todavía tiene vida. No está, como muchos pretenden, en estado comatoso, en su estado final. Seguimos en lucha y seguiremos luchando para que todos nuestros compañeros salgan beneficiados de este conflicto y tengamos un sindicato mexicano de electricistas por muchos años más, para nuestra satisfacción y para gloria del movimiento obrero. Gracias. Bien, pues en la época en que su servidor vivió, fue en la década de los 70, como miembro de diferentes cargos sindicales, y fue donde puedo yo apreciar que en esos años 70, en un principio, nuestra empresa tenía todavía utilidades
a tal grado que teníamos reparto de utilidades. Hasta el año de 73 fue donde empezamos a perder ese derecho emanado de la Ley Federal del Trabajo, pero era con una estrategia económica de parte del gobierno para hacer deficitaria a nuestra empresa y con ello iniciar desde aquel entonces un proceso de liquidación de Luz y Fuerza. Así transcurrieron muchos actos, el endeudamiento de la empresa hasta hacer una cantidad muy grande de dinero para poder llegar al objetivo del gobierno federal. En esa época también hubo algunos avances en nuestro contrato colectivo de trabajo que nosotros vivimos, como por ejemplo, pues recuerdo la jubilación a los 30 años de servicio sin límite de edad, que muchas otras organizaciones después tomaron como ejemplo y están plasmadas en sus respectivos contratos colectivos de trabajo. Hubo también algunas otras cosas que se obtuvieron en ese entonces, acciones que llevaron al sindicato para tener una proyección a nivel internacional, siendo algunos de los compañeros que estuvieron en la Secretaría del Exterior los promotores de esa proyección. También recuerdo yo que en esa época, a mi juicio, independientemente de algunas otras opiniones, fue cuando más reorganizaciones se hizo en los departamentos, secciones o grupos de trabajo a través de convenios y acuerdos. Muchos encabezados por nuestros secretarios generales. Pues eso es lo que más puedo yo recordar ahorita de mayor importancia en esa época de los 70 que a mí me tocó vivir en diferentes puestos, repito, como prosecretario de divisiones, como prosecretario de Trabajo y secretario del Interior. Y apunto un detalle muy importante, porque en ese año, en esa época de los 70s, surgió una división muy terrible en nuestra organización sindical, porque hubo una lucha fraterna democrática, se dirá muy amplia, pero al final de cuentas, esa gran democracia nos perjudicó, porque en el año de 77 hubo una confrontación de dos fuerzas dentro de nuestra organización, por circunstancias muy oscuras a mi juicio. Hubo una división en nuestra organización. Llegó a través de esa lucha, de esa división, un compañero a la Secretaría General que no nos garantizó nada hacia el futuro, pero afortunadamente superamos esa crisis. Fue cuando posteriormente el compañero Manuel llegó a la dirección del sindicato y pretendimos las corrientes que nos habíamos disgregado de nuestra política sindical, hacer una reunificación sindical, que fue prácticamente la recomposición de nuestra vida sindical, y de ahí ya partieron muchas etapas para llegar a los años 80, donde ya también hubo otras cuestiones de división dentro de nuestra organización, hasta llegar a la época actual, donde pues con la llegada de Martín Esparza a la Secretaría General, pensamos que esto se iba a recomponer, se iba a modificar, pero las ambiciones personales de algunos malos compañeros nos llevaron a la crisis
interna sindical que dio pábulo, que propició que el gobierno aprovechara esas circunstancias para darnos el golpe final en el año 2009 con el decreto de extinción el 11 de octubre de ese año. Pero aquí estamos en la lucha, seguimos nosotros, después de tanto tiempo, 5 años, estamos aquí, en este lugar, dialogando para poder aportar ideas, aportar nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, porque además ya somos personas muy maduras. Yo tengo 78 años de edad, me cuesta trabajo por mis condiciones físicas, pero la lucha no se termina y estamos aquí. Arriba nuestro sindicato mexicano de electricistas. Va a vivir, no otro centenario más, sino como Matusalén, 900 años más. Es 100 años.